Abogado litigante de delitos económicos, postítulo en Derecho Penal y magíster en Política y Gobierno, además de militante del Partido Liberal. Con ustedes, Rodrigo Rettig. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer capítulo de Discrepemos de esta temporada hecha por crowdfunding. Vuelvo a agradecer a todas las personas que aportaron, que donaron para que esto sea posible. Y bueno, vamos a lo que nos convoca, vamos a hablar de política y hoy día nos vamos a conversar con el abogado y militante del Partido Liberal, Rodrigo Rettig. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Juan, muy bien, muchas gracias por invitarme, muy bonito el lugar y listo y dispuesto para conversar de lo bueno y lo divino. ¿Listo a los combos? No, sí, No. aquí no somos tan brutales como en otro... Como en otro ring. Como en otros ring. No, Sí. esto es más tranqui. Yo creo que tenemos agüita, tenemos un cuadernito, lapicito, etcétera. Muy bien. Oye, antes de entrar en materia política y coyuntura, digamos, ¿qué pasó con Alberto Chang? Para los que no saben, Rodrigo está en el caso, no como culpable, sino que estaba defendiendo a las víctimas de Rodrigo Chang, el de la estafa que se fue a Malta. ¿En qué quedó eso? Sí, ese caso, bueno, a mí me toca representar a 44 víctimas de las aproximadamente 700, 800 víctimas. Y él se quedó en Malta, se perdió la extradición por la ruta judicial penal, por la ruta judicial civil, porque cuando ocurre esto y estalla el caso, se activan rutas judiciales. La penal se perdió porque el Estado de Chile perdió la extradición en el año 2018 en Malta. Por lo tanto, cárcel no hubo para él. ¡Pum! Se acabó. Pero abrimos la ruta civil de la insolvencia transfronteriza, básicamente quebrarlo en el concepto de quiebra de empresa. Bien. Se puede quebrar a una persona natural y podemos eso llevarlo a jurisdicciones internacionales. Y en ese contexto logramos recuperar el 15% aproximadamente de lo defraudado. Este gallo estafó por $100 millones, recuperamos $15 millones. Y los 85 restantes estamos pidiendo en un juicio que los paguen el Banco Santander y el Banco de Chile por no haber alertado operaciones sospechosas a la unidad de análisis financiero. Y es un proceso civil que está a puertas de fallo y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Cómo para cuándo? Debería estar, está en estado procesal que se llama citación a oír sentencia desde el 30 de septiembre del año 2025. Es decir, ya va a cumplir un año. Pero es entendible porque fue un juicio que ese partió el año 2019. Tuvo a todos los demandantes absolviendo posiciones, declarando, tuvo informes en derecho, entonces la jueza va a tener que hacer un fallo muy cabezón desde la perspectiva de el conocimiento jurídico, técnico y académico. Así que esperamos que nos vaya bien. Ok, tenía esa duda, quería aclarar eso antes de entrar en materia. Pero vamos a lo que nos convoca, como dije anteriormente. Tú eres liberal, militante del Partido Liberal de Chile, para los que no ubican el partido de Vlado Mirosevic. Sí. Explícame cómo un liberal puede apoyar una campaña cuya candidata presidencial es comunista. Sí, porque los principios que defiende el Partido Liberal, que es un partido liberal progresista. Yo invito a la gente a ver lo que significa para Canadá el Partido Liberal de Canadá. Ese es nuestro partido espejo. Es un partido que ha dirigido una nación mega desarrollada como Canadá por casi 8 décadas y que se fija o está motivada por los valores de Norberto Bobbio, de John Rawls, de Agustín Esquella, en donde entendemos que la libertad es libertad tanto económica, pero también la capacidad de poder ejercer genuinamente tu plan de vida en forma autónoma. Y eso en sencillo es que una persona que no tiene 100 millones de pesos para operarse por un trasplante, esa persona para nosotros no es genuinamente libre. El estudiante que estudia en un liceo de muy baja calidad que compite con el de 700 lucas del colegio privado, también ahí hay una comprensión de libertad que entender. Un abuelo que no tenía pensiones sino hasta la pensión garantizada universal que le permitiera sobrevivir con dignidad, tampoco hay genuina libertad. Entonces entendemos la libertad en su completo sentido. La igualdad... Ya voy a ir a tu respuesta. La igualdad es la igualdad que promovemos de todos en al menos algo. No la igualdad norcoreana, cubana, venezolana. La igualdad de todos en un set básico de cosas. ¿Qué es el set básico de cosas? Derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales. ¿Por qué entonces votamos por una candidata comunista? Porque los principios sin representación, querido Juan, son principios muertos. Y si el Partido Liberal no está en una coalición que maximice la posibilidad de sacar candidatos electos, sus principios, por muy bonitos que sean y por muy distinto que tú pienses de la candidata comunista, vas a morir.
¿Qué es lo que ocurrió? Apoyamos a la candidata comunista con todas nuestras diferencias. De hecho, yo salí sacándole el apoyo, sin filtros, de hecho. Y logramos sobrevivir. Cosa como que, partido. Como partido político. Pero no encuentras que es contradictorio. No, porque, o sea, es contradictorio si tú entiendes la política solo como un conjunto de principios que juegan en el vacío. Si tú ese conjunto de principios lo incorporas en el ajedrez de la toma de movimientos políticos de las piezas, tú comprendes de que un partido chico como el Partido Liberal necesita vivir para que sus principios puedan competir. O sea, fue por supervivencia. Y el Partido Liberal sí va solo, porque no aplicamos los principios a rajatabla y preferimos morir antes de apoyar a una candidata comunista. Habríamos muerto. No habríamos sacado ni un candidato y hoy día el partido estaría como el Partido Radical. Muerto. Fenecido. Entonces la política tiene eso de paradojal, que hay que explicárselo a la gente para que lo entienda cómo funciona la política profesional. Y la forma más comprensible de decirlo, que quizás lo dije en difícil, pero estos son mis principios, yo quiero que mis principios vivan y compitan. Tengo alternativa A, vamos solos, vamos a morir seguros. Alternativa B, vamos en coalición de izquierda, si gana la candidata comunista hay que apoyarla, pero sobrevivimos, sobreviviste. Y sobreviviendo, jugando el juego del ajedrez de la política, del poder, tienes que entrar a competir para que tus principios en la próxima elección logren ganarle al del comunista, al del Frente Amplio. Y déjame terminar con esto. Con todas las diferencias que tengo con el Partido Comunista, y sobre todo ahora viendo la mega reforma tributaria de Kast, pero yo con los comunistas y con el Frente Amplio tengo un diagnóstico común. Este país es asquerosamente desigual. Y no tan solo no estamos haciendo algo al respecto, sino que con la mega reforma tributaria de José Antonio Kast estamos dirigiendo el timón del buque directamente hacia lo contrario. ¿El Frente Amplio y el Partido Comunista es de ultraizquierda o de izquierda? Es de la izquierda. El Partido Comunista, a mi modo de ver, sí es de ultraizquierda. Y el Frente Amplio es de una izquierda dura, no es de centroizquierda. Ambos son partidos súper legítimos. Ambos son partidos que con los cuales yo comparto un diagnóstico común de país. Ellos y nosotros estamos arriba del mismo barco que se llama justicia social y combate a las desigualdades. Ellos quieren llevar ese barco, poner la perilla de la velocidad a 9, nosotros queremos ponerlo a 5, pero queremos ponerle velocidad a esa perilla. Y eso hace que estemos juntos y que yo creo que nunca dejemos de estar juntos, al menos en el corto plazo, sobre todo considerando, reitero, lo que estamos viendo hoy día. Estar en el barco junto al Partido Comunista en este sentido que tú clasificas como ultraizquierda, ¿no crees que da en bandeja a la derecha a que los critique a ustedes, olvidándose ellos, ponte tú, que también están en un barco, en este caso con la ultraderecha, como que al final son imanes opuestos que quedan ahí y quedamos en nada? Sí. Es una crítica súper legítima, pero al mismo tiempo la respuesta que te estoy dando también creo que es súper legítima. O sea, efectivamente uno podría decir es preferible tener una centroizquierda socialdemócrata de 4 partidos. La pregunta que surge, ¿esos 4 partidos van a vivir o van a morir? Y la respuesta es que la altísima probabilidad es que van a morir. Y aquí no quiero hacer un juicio normativo sobre que tu pregunta o mi respuesta es la correcta. Aquí hay 2 posiciones de comprender el poder. O jugamos todos juntos y maximizamos nuestra posibilidad de sobrevivencia, o nos separamos y la probabilidad de que mueran los partidos socialdemócratas es altísima, al menos por ahora, dado cómo está coyunturalmente el país hoy. Evópoli también se define liberal. ¿Qué los diferencia? La comprensión de libertad que ellos tienen. Evópoli es un partido que entiende la libertad solo como libertad económica y nosotros entendemos la libertad como libertad económica, pero al mismo tiempo la libertad de una persona para no morirse porque no tiene plata. O sea, yo representé, Juan, a Vilma Vidal Fernández. Yo puedo contar este caso porque se lo he preguntado a la familia. Vilma Vidal murió el año 2020 porque no tenía 100 millones de pesos para hacerse un trasplante de médula ósea. Yo asumí ese caso en agosto del 2019. Yo vi al hijo cómo criticaba esta situación. Un cabro de 20 años salió a protestar por el estallido social. El hijo tuvo que dejar de hacer lo que hacía para ayudar a generar la plata para poder operar a la madre. Esa mamá y ese niño o ese joven eran genuinamente libres. ¿Había libertad de decisiones ahí? ¿O dado de que no tenían 100 palos, tenían que, una, estar a puertas de la muerte y el otro, para evitar que su madre muriera, tener que salir a trabajar antes que estudiar? ¿Hay genuina libertad ahí?
¿Evópoli permitiría que tenga que pagar 100 millones? Evópoli le diría, oiga señor, haga lo que pueda. Usted, si se hubiera esforzado más, habría logrado tener los 100 millones de pesos. Ese es el marco mental en el que juega la derecha, que en Chile yo creo que es la derecha más contaminada conceptualmente y filosófica políticamente del mundo. Y esto lo explica muy bien una carta de Margaret Thatcher con Friedrich von Hayek de febrero del año 82, a quienes yo invito a la gente que nos está mirando que abra Google. Hayek le escribe a Thatcher y le dice algo así como: oiga, doña Margaret, en Chile estamos haciendo este plan económico de gobierno. La invito a explorar lo mismo para Inglaterra. Y Thatcher le dice, en el último párrafo de esa carta, luego de palabras polite, en los 2 primeros párrafos, le dice: eso es quite unacceptable. Lo que usted me está diciendo es totalmente inaceptable para una democracia como Inglaterra. ¿Qué te da cuenta esta carta? Aquilatemos la comprensión de la relación Estado-mercado y el liberalismo prostituido como concepto que instaló la derecha de Pinochet y que después Evópoli, hasta hoy, desde una perspectiva económica, piensa igual. Yo milité en Evópoli y me fui precisamente por este tema. ¿En serio? ¿Cuánto militaste? Yo milité en Evópoli como el 2016. La dura. Mi tránsito de la derecha a la izquierda fue tan largo y tan paso por paso que yo, cuando me di cuenta que no era de derecha radical como eran en mi casa, cuando era niño, adolescente y mis primeros años de joven, yo dije, ya, quiero militar en un partido político. ¿Dónde me meto si yo soy liberal? Si estoy como ahí en el centro. Y era tal lo que tenía en común con mi familia y con mis amigos que eran de derecha, que no me podía ir directamente a la centro izquierda. Ya, tenía que haber una transición. Una transición, claro. Ya. Entonces me puse en el partido más a la izquierda de la derecha. Y no aguanté más de 6 meses. ¿Y ahora estás en el partido más de derecha a la izquierda? Y ahora estoy en el partido... No, yo creo que es más de izquierda que la Democracia Cristiana, ponte tú. Y yo creo que puede ser más a la izquierda también que el Partido por la Democracia. Pero ¿se puede clasificar a la Democracia Cristiana dentro del margen de izquierda? Yo encuentro que es como un partido utilitarista. A esta altura. Sí, pero tiene una raíz que evidentemente en los grandes episodios de la historia ha estado en la vertiente de la centro-izquierda la toma de decisiones. O sea, ha apoyado a los gobiernos de centro-izquierda, apoyó ahora a Janet Jara, por lo que recuerdo, me corrige si me equivoco. Que también es súper contradictorio. También es súper contradictorio, pero... O sea, la CDU quedó como, ¿qué onda? Y por eso yo, el apoyo de Evópoli a José Antonio Kast, también no como qué onda. Pero no lo crucifico, porque entiendo que ellos necesitaban estar en una coalición para que sus principios vivan. Y ya lo habían hecho. En el anterior. ¿En qué está ahora el Partido Liberal? El Partido Liberal está... Aparte de buscar militantes en Barrio Italia, me pasó. Iba caminando una vez y me dijeron un papelito. Estamos en campaña de generar más militancia. Está generando actividad en el barrio y preparando las elecciones municipales del 2028, que es donde se debe competir en la próxima elección. Ahora, benditos 2 años sin elecciones. Oye, sí. Sí, llevamos ¿cuántos? 6 o 7 todos los años con elecciones. Desde el 2020 que votamos todos los años, sea un plebiscito, sean municipales, sean presidenciales, diputados, lo que sea, y por fin vamos a tener 2 años blancos, por así decirlo, sin elecciones hasta la elección municipal. Hasta la municipal y de gobernadores. Así que ahí estamos viendo qué es lo que pasa. ¿Periodo de reflexión del Partido Liberal? ¿En qué sentido? No sé, ¿para dónde apuntar? ¿Van a volver a apoyar un partido comunista? Yo creo ¿O que... alguien de extrema izquierda o izquierda dura, como dicen ustedes? Yo creo que es altamente probable, porque es tan fuerte el sentimiento, la emoción y el raciocinio que tenemos sobre que este país es, elijo bien la palabra, asquerosamente desigual. A mí me da vergüenza vivir en Chile, en donde no entendemos las enormes diferencias que tenemos y el poder político de la derecha, el poder económico de la derecha, la Tercera, el Mercurio, los principales noticiarios viven seteados en una comprensión antojadiza del mérito y de que el Estado y los impuestos son algo que debemos destruir porque hay una especie de orden virtuoso espontáneo que, si dejamos a la gente recorrer la ruta de su vida libre, sin interferencia de terceros, van a llegar todos a ser millonarios. Que eso es un relato, un marco normativo, filosófico, político, que, hola cámara, nunca ha funcionado en la historia de la humanidad en ningún país. Es nunca. como la ley del chorreo así, pero sí, así para todo. Historia del chorreo. Haz lo que queráis. Exacto. Está ahí en pelota en un campo, vaya a lograrlo. Y eso no ha funcionado nunca. Que es una de las razones
que a mí me hizo transitar de la derecha a la izquierda. Porque la promesa filosófica que te hacen es esa. Hay un orden virtuoso espontáneo que si usted hace lo que usted haga con su esfuerzo, va a llegar lo más arriba posible, señor joven mano de obra. Que como ideal de superación es extraordinario. Para película Disney. Para película Disney. Como ideal, ojo con esto que te estoy diciendo, como ideal de superación es extraordinario y la izquierda cuando ataca el mérito se equivoca. Pero como descriptor de posiciones sociales nunca ha funcionado en la historia de ningún país del mundo. ¿Liberalismo igualitario entonces? Liberalismo igualitario, socialdemocracia, que es lo mismo. Para que la gente no se confunda, soy socialdemócrata. Me sigue haciendo ruido de que estén como en un lado con gente que no es socialdemócrata. Hace poco hablabas, ponte tú, de Norcorea, de Cuba y toda la cuestión, pero el partido de la ex candidata apoya esos lugares, pues les manda salud, les manda cartitas. O sea, no te juzgo, yo voté nulo y la gente lo sabe y me funa por eso. Pero bueno, yo tuve un programa. Me hacía ruido. Yo tuve un programa que se llama Provócame, con Darío Quiroga, con Marcos Barraza y con la Vale Cárcamo. Sí. Y el programa más álgido fue cuando Maduro cerró la última elección. Y Marcos Barraza defendía a Maduro y Venezuela. Que y para ellos una democracia distinta. Claro, y todo ese relato que a mi modo está equivocado. Y yo defendía lo contrario. Y ahí se notó la tensión que hay a ese respecto. Pero el análisis de la toma de decisiones del ajedrez político no se agota solo en la tensión de principios, en la tensión, no atención, en la tensión. ¿Es un principio defender a Venezuela? Para el Partido Comunista yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser un principio donde tienes que apoyar a un país en No particular? sé, no quiero responder por el Partido Comunista. Es que es muy raro, porque a mí siempre me llama la atención por qué tan cerrados a apoyar algo que es completamente decadente. yo creo- a vista y paciencia de cualquiera. Yo creo que ellos tienen el mismo ADN igualitario nuestro, pero ese ADN igualitario les hace confundirse en que cualquier medio es apto para el fin de tener una sociedad más igualitaria. Y ahí viene mi liberalismo progresista. Yo comparto lo igualitario del objetivo, pero no comparto que nos saltemos el ADN de la democracia liberal. El pensador filosófico político que a mí me manda se llama John Rawls. Lean Una teoría de justicia del año 1971. El set de principios para tener una sociedad justa, antes que los derechos sociales, antes que la desigualdad o el principio de diferencia, que se llama técnicamente, está un set de iguales libertades políticas y civiles básicas. Ese es el primer principio sobre el cual yo, Rodrigo Rettig, si pudiera tomar decisiones en política, promovería. Primero, iguales libertades civiles y políticas. En Venezuela no hay libertad política. No. En Cuba no hay libertad política. Por tanto, si no se cumple con mi primer concepción de principio de justicia, no hay una sociedad justa. Luego, si tengo 1 y 2, voy por el 3. Combatir las desigualdades lacerantes sociales y económicas. O sea, hay una jerarquía como para tomar la decisión. Total y absolutamente. Pasando para el otro lado, ¿Chile está siendo gobernado ahora por la ultraderecha? Yo creo que sí. Yo creo que la mega reforma tributaria... Mira, Juan, segunda razón por la cual yo me pasé de la derecha a la izquierda. Me metí a estudiar un magíster en ciencia política en la Universidad Diego Portales, del año 2012 al 2016, o 13 al 16. Y yo traía en mi cabeza el Estado es malo, los impuestos son prácticamente un robo, el orden virtuoso espontáneo y deje hacer, laissez-faire, que todo va a fluir. Panelista de la cofradía, casi. Panelista de la cofradía, prácticamente. Y empecé a ver que el Estado, ejemplo palmario, una clase de políticas sociales, el Estado de Lula 1, a través de políticas sociales de un programa de transferencia condicional que se llamaba Bolsa Familia, mediante impuestos, logró reducir la pobreza. Y la derecha radical siempre te ha dicho, la pobreza es lo importante, no la desigualdad. Bueno, lograste en Brasil la caída histórica de la pobreza a través del Estado, los impuestos con transferencias condicionadas. Primer elemento, y dije, chuta. Lula sacó 40 millones de personas de pobreza, creo, si no me equivoco. Fue brutal. Entonces yo dije, estoy estudiando, me están mostrando evidencia empírica de que el Estado con los impuestos está sacando gente de la pobreza. La derecha, yo traigo en mi cabeza que la pobreza es más importante. Estado impuesto, algo no me cuadra. Y ahí empecé una volada de cabeza que me mató positivamente, intelectualmente hablando. Porque me di cuenta este tema de qué entendemos realmente por libertad. Los países más desarrollados del mundo te indican de que el Estado tiene que tener presencia. Bueno, ¿y para dónde iba? Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, OSD, Banco Interamericano de Desarrollo.
Todos estos organismos neoliberales del consenso de Washington de los años 80 te dicen hoy, 2026, y te dicen hace 10 años atrás, que Chile necesita más Estado y necesita más carga tributaria en relación al Producto Interno Bruto. Y yo decía, ¿cómo podían en los 80 decir laissez-faire y ahora decir más Estado y más impuestos para Chile? Evidencia empírica. Si uno quiere racionalmente entender la política, te están diciendo las instituciones de ese tipo que hay que avanzar para allá, y ahora estamos avanzando en todo lo contrario. ¿Por qué? Porque esta gente, Jorge Quirós, está anclado a una filosofía política del deje hacer, del orden virtuoso espontáneo. Y por eso estamos teniendo un orden reversivo hacia una sociedad chilena como la de los 80. ¿Por qué crees que insisten tanto en esa idea? Porque el marco mental, pues Juan, esto no se juega en la tasa impositiva. Yo trato de meter el dato y probablemente va a tener un economista como cualquiera de la derecha o Excel Kaiser, que no es economista, y te va a decir no, que los impuestos, y te va a tirar números. Este partido se juega en el marco mental que tiene la ciudadanía. Y si tú tuviste 4 años en Sin Filtro que te decían que las contribuciones había que eliminarlas, me acuerdo perfecto, Gonzalo Feito, que los impuestos son un robo, Javier Milei, los impuestos son un robo, los impuestos son un robo, Axel Kaiser, los impuestos son un robo, Javier Milei diciendo que prefería a la mafia antes que el Estado, porque la mafia tenía código. Y aparecen en el poder toda la gente que idolatra ese tipo de temas. ¿Tú crees que una discusión sobre carga impositiva o sobre tasa de impuestos en verdad se trata sobre tasa de impuestos? ¿Propaganda? Marco normativo sobre el cual ellos entienden la vida. Ellos separan, y que es súper legítimo lo que ellos piensan. Pero yo quiero hacerle reflexionar a la gente que va a ver este capítulo de que esto se trata de venderte una narrativa primero y después hacer calzar números, etcétera. Propaganda, po. Propaganda, exactamente. Propaganda. Y considerando el factor de Sin Filtro en esto para poder mostrar esas ideas y esa propaganda, ¿por qué ibas tanto al programa? Porque era candidato a diputado y hace 3 años había decidido eso. Y saqué 30.000 votos en este distrito. No, este no es este distrito. No, este es Provi. Este es Provi. Tú estabas en el 11. Yo estaba en el 11. Las Condes, Vitacura, La Reina, Peñalolén y Lo Barnechea. Salí sexto de 44 en un partido prácticamente inexistente, el Partido Liberal. Le gané a la Constanza Schoenhout por 5.000 votos. Sí, pero quedó la Schoenhout. Y quedó la Schoenhout por el tema de las duplas. Voy a tu pregunta. Yo creo que gran cantidad de esos 30.000 votos fue la exposición de Sin Filtro. Mucha gente me odia por Sin Filtro, pero muchísima gente me empezó a seguir, empezó a generar contenido conmigo. Pero entremos en materia de esos programas. Ya, perfecto, te la compro. Había exposición, algunos te odiaban, pero también otras personas conocieron tu postura, etcétera. Pero tú cachai que ese programa y su línea editorial y de producción de extractos no era en beneficio de la centroizquierda, aunque la centroizquierda o izquierda tuviera un argumento válido. Simple era para perjudicarlo. Era imposible ver a través de las redes de Sin Filtro que publicaran algo que dejara como criterioso a la izquierda, aunque lo fuera. Sí, pero es que uno no iba solo por el reel de Sin Filtro. Uno iba por... Yo hablo por mí. Yo iba por mi campaña, donde yo hacía mis reels, en donde hoy llegué a tener... O sea, hoy día estoy con 212.000 personas que me siguen en Instagram, y en ese momento la campaña estaban entre 100 y 150.000, y tenía cientos de miles de reproducciones y millones de reproducciones. No me estoy tirando el pun más arriba del poto, sino que estoy contabilizando como todo el periodo de campaña decenas de millones de reproducciones de mis reels en Sin Filtro. Entonces tú me preguntáis desde una perspectiva de utilitarismo, de comprensión, de maximización de cómo llegar al poder, y yo utilicé a Sin Filtros para mi objetivo. Que eso tuvo costos, los tuvo... sobre todo porque mi mundo, que es de derecha, a quien yo amo, mi familia, mis amigos, etcétera, me mandaban el reel de, oye, Reti, así como canchero molestándome, pero al final siempre había cariño. ¿No te da lata quedar como estúpido siempre? Así como... Porque en redes... hay como weón todo el rato que vayas. Es que a eso voy, porque en redes te destruían, te creaban conceptos, te creaban hasta una orientación sexual que no es la tuya. O sea, te destruían. ¿Vale la pena? O sea, yo a veces lo paso re mal con las cosas que me dejan a mí, que ni siquiera voy a Sin Filtros aún, porque me invitaron. Pero... Bueno, yo encuentro que es un lugar legítimo, con sus críticas. Lo hice utilitaristamente para maximizar mi posibilidad de salir electo, y desde entonces que no voy. Yo, de hecho, el último programa fui a agradecer el espacio en la semana posterior a la elección, y no voy desde entonces. Entonces, mi respuesta creo que es genuina porque tiene un correlato fáctico con lo que yo hice.
Y sí es una muy enriquecedora discusión si Sin Filtro y este tipo de programas son lugares legítimos. Yo creo que sí son legítimos, pero estoy abierto a escuchar argumentos, porque efectivamente estos lugares han erosionado la discusión pública. Pero son lugares que existen ya prácticamente en todos lados. Y llegaron para quedarse, yo creo. O sea, el formato de streaming de Sin Filtro está en Argentina, está en Europa, viene de ahí. O sea, ¿qué hacemos? ¿Tapamos el sol con un dedo? A propósito de Sin Filtro, tengo más preguntas que respuestas en todo caso. ¿Viste, a propósito de Sin Filtro, viste el capítulo de ayer? Ayer, estamos grabando otro día, pero eso va a salir el domingo. Perdón, el lunes. En el que se va todo el panel de izquierda. Sí, lo vi. Y de hecho, a propósito de eso, tu pregunta y para dónde vaya apuntando, creo que tiene algo más de sentido. Y tenía algo más de razón. Porque por primera vez, ¿cuál es la crítica que le hacen a los progresistas? Nos hacen. Van a Sin Filtros, validan un programa. Si no fueran, no los validarían y no habría programa que erosiona el debate democrático. Ok. Ayer vimos por primera vez que 4 gallos de izquierda se van y el programa se acaba. ¿Cuál es la imagen impactante a mi modo de ver, como de framing, como de encuadre político? Si no va a la izquierda, se acaba ese programa. No hay programa. Si no hay polos opuestos, no hay programa. Exacto. No sé cómo estarán los auspiciadores después de eso, porque el programa lo tuvieron que cortar. Brígido. Pero encuentras que la izquierda, esa izquierda que estaba representada ahí, metió un gol, porque yo considero que no. Quedaron como personas que no quieren dialogar o que son canceladoras. Yo entiendo que al frente estaba Crespo, que es una figura completamente polémica, por decirlo menos, pero como que le entregan un argumento en bandeja a lo que ellos luchan. Yo no estoy de acuerdo con lo que hicieron. Yo soy muy crítico y se los dije, pues compartimos un chat de WhatsApp juntos con todos los que se fueron ayer, menos uno que es el de pelo largo, que no sé cómo se llama. ¿El Che de los gays? Él. Pero la respuesta a tu pregunta la va a dar el tiempo. ¿Qué pasa si se percata a la izquierda de esta magia que ocurrió con la imagen de que Sin Filtro se acabó a las 9:20 de la noche porque no había debate? Si toman la decisión de no ir más y no encuentran contendores de izquierda, se va a acabar ese programa. Lo va a matar la izquierda. Quizás por eso me estaban llamando a mí. El hijo maltratado, que es la izquierda de Sin Filtro, puede ser de que termine matando al padre. En la medida, sí, solo sí, se da la hipótesis que te estoy comentando, de que esta imagen sea tan potente que digas, no vamos más, y se acaba el programa. Pero como creo que eso no va a ocurrir, porque siempre van a haber gallos de izquierda que necesitan pantalla, que necesitan empezar a darse a conocer, el programa va a continuar y ellos van a quedar, la foto, el encuadre, el framing va a ser la izquierda intolerante que se va con el que piensa distinto, que igual, sobre todo con una sentencia absolutoria con la cual yo no estoy de acuerdo, pero el PJUD había dicho que el gallo no era responsable. Ahí podemos entrar en el debate jurídico. Ahora, convengamos que tampoco era una izquierda como muy centrista la que estaba ayer, pues era una izquierda bien dura, bien radical, bien extrema. Totalmente. Solo Arturo Barrios del Partido Socialista, quien yo estimo mucho, estuvo presente como de la izquierda más profesional, por decirlo de alguna forma. El resto era como más izquierda activista, que se relaciona como a polos más extremos de la izquierda que... Pero en ese mismo sentido, lo que se ve ahí es una izquierda en general. No una división de ultraizquierda, centroizquierda y cosas así como que quedan todos el mismo saco, porque ¿cuál va a ser la opinión de la gente? Que se fue a la izquierda, el panel de izquierda, en su amplio sentido. Bueno, y la gente que ve Sin Filtro, y es mucha, a mí me tenía, yo creo que me sigue teniendo, como cuasi comunista. A mí igual me dicen comunista. Así, pero tú no eras comunista ni el Frente Amplio. No, es que yo te veía en Sin Filtro y... tú eres del Partido Liberal. ¿Y dónde está ese? Al lado de la Democracia Cristiana. Mira tú, así como novedad, weón. Es que es complicado, porque, o sea, uno de los complejos que tengo yo para ir a Sin Filtro es dónde me siento. Yo voté nulo, pero ahí te posicionan mucho como izquierda o derecha. Entonces, ¿dónde me siento yo? No, si al que le gusta el debate racional de ideas, que me gusta a mí, te gusta a ti, a la gente que ve tu podcast, no es un lugar para ir. Yo tengo una válvula de escape que también puede ser criticable. No me quiero plantear como el winner que lo critica, pero a la vez yo tenía un objetivo de elección. Pero ahí tú no podías discutir, pues bueno. O sea, yo hablé, me acuerdo perfecto de que hablé cientos de veces y me ridiculizaron y Feito gritándome que prácticamente que ahueonado, perdón la palabra. Pero un programa específico que yo enuncié. El Estado de Chile es de los más eficientes del mundo. Y Feito para el programa. No, para, reti. Yo te trato de defender, hermano, pero no me deja otras. Así como, eres tan estúpido, Rodrigo, que yo te trato de defender cuando la gente te dice estúpido. Y no pude enunciar, y lo que quedó fue que el Estado de Chile es muy ineficiente porque todo lo que diga Reti está equivocado. Pasaron 4 semanas, Mario Weissbrot se sienta en un podcast
que se llama Algo Liberal, que lo hace Gonzalo Blumel y Ignacio Briones. Y Weisblut se tira la tesis de que Chile es uno de los estados más eficientes del mundo con los recursos públicos y da el setlist de fuentes sobre la cual afirma su afirmación, valga la redundancia. Que era lo mismo que iba a decir yo. Weisblut en un programa racional lo dice y queda como un weón muy inteligente. Rettig lo dice sin filtro y queda como un estúpido y que Chile es lo más ineficiente del mundo. Esa es la paradoja sin filtro. Depende del encuadre. O sea, cómo te presenten. Porque aparte, otra cuestión es típica como, no sé si lo has visto en redes, antes era más, sobre todo en campaña, que era como, mira cómo periodista destruye el zurdo, mira cómo el zurdo es destruido por el no sé cuánto. Como que el titular, de hecho, una crítica que yo le hago a Sin Filtro es que el nombre es súper contradictorio a lo que es, porque resulta ser en realidad el programa con más filtros. Porque le ponen música, le ponen colores, le ponen cuestiones, le ponen chan-chan. Está lleno de filtros. No, este programa no tiene nada. No, y el nombre tiene otra paradoja. ¿Cuál? Es un programa de política, o sea, es un programa de televisión con todo lo argentinizado que puede estar. Súper. Pero es un programa de debate político. Y la primera pregunta que te hago respecto al nombre, ¿el debate político debería tener filtros? Los padres, que somos padres, se íbamos a Sin Filtro y hay un debate sin filtro, con mucho garabato entre medio. ¿Qué hacemos cuando llegamos después con mi hija tiene 14? Papá, tú no me estás enseñando en la casa que el debate en el colegio con los que piensan distinto a mí, yo no debo utilizar garabatos, no debo ridiculizar. ¿Cómo encuadro armónicamente mi discurso y el de todos los que van a Sin Filtro, que son padres? Respete al niño que no piensa como usted, no haga bullying. Cuando te vayas a sentar a un programa que es total y absolutamente lo contradictorio a eso. ¿En ese sentido te consideras un padre coherente? En ese específico sentido, no. Pero hago un esfuerzo de explicarle a mi hijo de todo esto que estamos hablando y tienen una muy buena madre que le hace... que me complementa muy bien. Y que no va Sin Filtro. Y que no va Sin Filtro. Y que me reta mucho cuando iba. Cuéntame en qué estáis con la cofradía. ¿En qué va eso? La cofradía, para los que no saben, es un programa supuestamente de humor, de un humor bastante particular, por decirlo menos, en el cual está involucrado Rodrigo con una demanda, juicio, querella. ¿Cómo es? Una querella por injuria. Eso, ya, perfecto. ¿En qué te injuriaron? ¿Te dijeron gay? No, no. Me dijeron, a ver, antes del video famoso de la guagua, de la muñeca y de que Fernández, Omeña, Díaz y Ana Balón salieran con esto que fue noticia prácticamente mundial, tenían cientos de otros programas. Y en esos cientos de otros programas hablaron de mí y me dijeron de que yo era un payaso, un ahueonao, que me la ponen o la pone Rettig, que yo no debería ser papá, que tenía un cromosoma de más, y que tenía autismo. Esos 6 elementos. Y yo esto lo descubrí a propósito de una defensa de un tercero, que tiene otro juicio con ellos. Y yo dije, bueno, me afectó. Yo dije, pasaron una línea. Pero agarré a 2 amigos penalistas, yo me dedico al derecho penal, y les dije, cabro, ¿me estoy persiguiendo o esto da para querella? Y los 2 vieron y me dijeron, bueno, da para querella todo el rato. Y ahí decidí querellarme contra ellos. Y ese caso... querido Juan, sirve muy bien para descartar las asquerosas disculpas, porque son falsas, de Italo Meña y todos esos tipos. Ah, pero claro, si fue el programa a pedir disculpas y al día siguiente o en la misma noche creo que estaba también riéndose de lo mismo. Le dijeron disculpas a las familias del espectro autista y con síndrome de Down. Eso fue lo más sentido que yo dije. No, fue un juego, una jugada. ¿Por qué ocuparon con un rival político al que odian, que soy yo, un mes antes los calificativos de autista y de síndrome de Down para insultarme? La pregunta que yo le voy a hacer en el tribunal a Italo Meña cuando lo tenga al frente, y aquí estoy avanzando las preguntas que voy a hacer en el juicio oral, que el decálogo del abogado no lo hagas. Pero ¿Se va a transmitir? Ah. No, pero es tan evidente que el abogado defensor tiene un buen abogado defensor, sabe que yo le voy a hacer esta pregunta. ¿Usted qué piensa del síndrome de Down y los niños autistas? No, pienso... Lo que va a responder, no, pienso que hay que apoyarlo y si me he excedido pido las disculpas. Bueno, ¿y por qué al rival político al que usted odia le dijo autista y que tenía síndrome de Down? ¿Qué realmente piensa, señor Omeña, del síndrome de Down? Yo creo que le está diciendo, como muchas personas cuando son muy adolescentes, muy rudas, le está diciendo enfermo. Como un acto, como una palabra peyorativa. Le está diciendo enfermo mental. Exactamente. Retrasado mental. Exactamente. Y la pregunta que aparece es ¿por qué hay un circuito que ahora dicen que es humor, cuando toda la vida hicieron política hasta que explota este caso del caso de la muñeca? ¿Por qué ahora lo encuadran en humor? Ellos hacían política y ellos hacen política desde una comprensión de un marco normativo en donde piensan de que todo el distinto a ellos es un enfermo. Y en un marco normativo, como dices, o sea, eso es nazismo. Pues, bueno. ¿Lo encontráis nazi?
Están a puertas de ser nazis. A mí me pasa que tienen una característica común algunos miembros de la cofradía y también muchos cercanos al Partido Nacional Libertario, que creo que tú lo mencionaste una vez en una discusión, creo que lo vi en redes, de tener el mismo nivel académico. No lo estoy diciendo así como que solo los que tienen título o cartón pueden entrar a discutir ciertos temas. Ah, pero todo el rato. Pero hay un toda la tema ahí, razón. pero hay un tema ahí, o sea... Es que, va a sonar, es complicado tocar este tema porque no, No, es que yo uno lo sé quiera tirar explicar. los cartones, yo ¿cachai? lo sé Pero explicar, yo lo sé explicar. Que es muy importante porque regla número 1 para abordar esta pregunta que me estás haciendo o esta apreciación tuya. El debate democrático admite a todos. obvio. A una persona que tiene un doctorado Y al que no. y al que trabaja en el trabajo más básico de la sociedad. Mm. Regla número 2. Si tú te vas a erigir como el papi sabelotodo de todo y me vas a discutir, le vas a discutir al del frente que no tiene idea de economía, que no tiene idea de derecho, que es un garantista y bla, bla, a través de insultos. Debería a través de tener un denostaciones. respaldo de conocimiento de La- ese tema, po. la- O algo la- que lo acredite. La pregunta es, porque yo y tú tenemos títulos, pero no te vas a referir al que piensa, no te vas a referir a Kaiser con insultos, con denostación, tú vas a tener un debate de ideas. Y lo que yo sí le toqué la fibra a ellos, me estaban invitando a un debate. No, después de esta querella. No, ven a debatir, esa ven fue a la debatir. discusión en Twitter que Ven a le- debatir. que Y le yo di. le dije, ya, pero yo quiero saber, porque mucha gente lo sigue usted, y ese debate lo va a ver mucha gente, desde dónde se paran ustedes para decir de que yo soy un estúpido, que no sé nada, que soy un ignorante. Necesito que la gente, por respeto a la gente que va a ver ese debate, entienda desde dónde ustedes se paran. Y no tienen ni ningún cerca de haberse preparado para la discusión pública. Estoy diciendo politemente que no tienen ningún título y no estoy diciendo con esto de que, reitero, el que no tiene título no puede debatir. Pero al menos ten la decencia, po, weón, de que si vaya a andar insultando, denostando, humillando y diciendo que todos los de izquierda nos equivocamos, muéstrame de dónde estáis diciendo eso, po, ¿No, weón. no te pasa así que hay mucha gente que por distintas razones tal vez no ha terminado una carrera, teniendo las posibilidades para hacerlo y los recursos para hacerlo, terminan cercanos o militando en el Partido Nacional Libertario? Como que hay un tema ahí con el que... O sea, hay muchos nexos causales que Como si de uno ve las rabia. piezas independientes no ve la imagen completa. Y la imagen completa es que el Partido Nacional Libertario es un partido que está casi al lado del nazismo. Te lo dice el Johannes Kaiser cuando era youtuber, cuando hablaba de las mujeres que tenían deseos de ser violadas y las veintenas de más cosas que dijo estúpidas de ese tipo. Te lo dicen estos cabros que insultaron durante 2 años en un programa y ahora que se nos acorralaban empezaron a pedir perdón, pero cuando el rival político que era yo lo insultaban con el síndrome de Down. Son gente que piensa que hay un tipo de personas que son inferiores. Yo encontré súper heavy, por ejemplo, siguiendo con el tema de la cofradía, que uno de los panelistas que iba siempre era el Diego Damer, el youtuber también, que No, creo... Diego Dahmer es un cagón, con todas sus palabras, se lo dije. Yo no lo conozco, no lo ubico, no, nada, no he visto su programa tampoco, pero me pareció súper válida y súper correcta su declaración pública respecto a esta polémica de la cofradía con Olita Lomeña, etcétera. Discrepemos se llama este programa. Claro. Voy a discrepar contigo. Porque después de eso, siendo él panelista, partícipe de esos mismos chistes y toda la cuestión, y luego dijo, no, esto sabes que no calza conmigo, sale el mismo Ítalo y todo ese grupo a reírse de él por gay. Bueno. Y lo tenían sentado ahí. Entonces, a mí me pasa que lo he visto mucho en el ambiente gay, como se le dice, digamos, que hay mucho homosexual, hombre homosexual, que se siente muy cercano al Partido Nacional Libertario como para pertenecer a algo sin antes haber pertenecido quizás al grupo donde ellos debiesen haber estado. Aquí voy con esto. Soy gay, me voy a juntar con los gays, pero resulta que los gays me rechazan, me voy contra los que rechazan a los gays, que son heteros, de este extremo. No, una cuestión muy particular. Es muy extraño, yo lo veo mucho en el mundo gay en Santiago. Pero déjame fundarte porque dije que Diego Dahmer era un cagón. Lo ¿Por dije qué? con todas mis letras. Porque yo cuando armo mi querella y cuando trabajo en la defensa de esta tercera persona que tuvo un juicio con ellos, yo me dediqué a ver veintenas de capítulos de ellos. Y Diego Dahmer se rió de niños con autismo, se reía con niños de síndrome de Down, humillaba, insultaba y denostaba a los rivales políticos. Entonces, ponte en el código de personas que tienen principios y van hasta el final con lo que ellos piensan. Diego Dahmer piensa igual que ellos. ¿Qué fiebre habrá Y tocado? luego que explotó, el gallo se descuelga. O sea, eso tiene una palabra en fútbol que es la que dije yo. El que tiene pañales. A todo esto creo que te comenté. ¿Tan tarde te diste cuenta de dónde viene su nombre artístico?
No, no sabía. Para los que no saben, Dahmer, Diego Dahmer es su nombre en YouTube, pero Dahmer es el apellido de un asesino terrible En en serie serie, de niños. y que era gay y toda la cuestión. O sea, es una cuestión terrible, sádica. Hay una serie en Netflix, pueden verla. Y No lo sabía. Bueno, y cuando lo tuiteaste, yo te escribí y te dije, oye, ya, pues, y por eso también hay que entender, es como que, no sé, como que yo me ponga Juan de Nahuel Toro, ¿cachai? Una cuestión así media extraña, Bueno, ¿cachai? es un elemento más para poner arriba de la mesa como ingrediente para entender a este mundo nacional libertario que están 100 veces más a la derecha que los republicanos. Anarcocapital. No, bueno, podríamos hablar todo un capítulo de ellos, pero bueno, en fin. Si tenemos al Nacional Libertario en la ultraderecha, ¿dónde posicionamos entonces en este espectro al Partido Republicano, que es el partido del presidente de la República? El Partido Republicano está a la derecha de la UDI y a la izquierda del Nacional Libertario. ¿Y eso lo hace de derecha o de ultraderecha? A mi mover de ultraderecha. ¿Sabéis cuando esta discusión... A ver, hay una tesis que es válida, que dice de que José Antonio Kast en el poder no ha tenido un lenguaje adversarial como si lo sigue. Recordemos de que Javier Milei era adversarial en la campaña, pero cuando era presidente de la República se mandó un tuit que decía: zurdos hijos de puta, los vamos a perseguir hasta el último rincón del planeta, tiemblen. Literal. Sí. Me lo aprendí de memoria porque Sí. lo ocupaba mucho para No, mi algo debate. repiola, re tranqui. Ya, José Antonio Kast, desde el Twitter de la presidencia de la República, Kast está lejos de eso. Está lejísimo de eso. Tiene más protocolo. Él tiene más protocolo. Creo que entiende los códigos de la política profesionalmente hablando. Y les guste o no, José Antonio Cast, por muy extremo que puedan ser muchas de sus visiones y posturas en general y de nuestra historia, es una persona calma. Sí, Es una persona calmada. O sea, y eso creo que en política diferencia mucho. sí, O sea, yo estoy de acuerdo con eso, pero sus ideas que está incorporando, ganó la elección, tiene toda la idea, o sea, la legitimidad de ponerla arriba de la mesa. A mí me indican algo, y sobre todo una jornada que viene en las próximas semanas, si mal no recuerdo, Juan, de un simposio de la ultraderecha mundial, creo. Que vienen ¿vienen para acá, po? Vienen para acá. Sí, po. pues vienen para acá. Vamos a ver qué hace José Antonio Kast ahí. ¿Irá Pongo o no el irá? símil de Boric. Boric, cuando sale electo presidente de la República, toda la política profesional ¿Mm? sabe y está conteste de la derecha a la izquierda que el gallo se distanció totalmente de Venezuela, de El Cuba, peso de la noche, del po. peso de la noche. O sea, apenas, una gente se olvida, pero apenas asumió Gabriel Boric la presidencia de la República, pocos meses después condenó a Nicaragua y lo trató de dictadura. Fue el primer paso a marcar cierta diferencia. O sea, y yo lo critiqué. Le dije, claro, por los argumentos que tú criticas de Nicaragua, podrías criticar a Venezuela. Claro. Que después lo hizo, se demoró, pero No, lo en hizo. En los 4 años de Boric uno puede entender de que entró en los códigos democráticos, entendiendo que su cargo presidente de la República le requería pronunciarse al respecto, y se pronunció a favor de las ideas de las democracias liberales. Vamos a ver qué es lo que hace Kast con estos gallos. Mm. Eso para mí es un indicador importante de si ya se volvió de la derecha republicana en el sentido genuino de la palabra o sigue siendo de los radicales de derecha. Pero Kast igual se mandó un poco a la embarrada, esto dentro de la discusión, esto de si va a ir o no a esta cumbre, digamos, porque le mandó un video a Orbán desde dentro de la moneda con las banderas de la República atrás y todo. O sea, él ya también ha transgredido un poco ese límite de como presidente dar apoyo a ciertas figuras polémicas, por así decirlo. Entonces, no me sorprendería que fuera. La cosa es cómo quedamos nosotros. Si va, ya sabe que el mote de ultraderecha no se lo va a poder sacar. Le estoy anticipando el argumento que todos los progresistas, donde estemos aportando nuestro grano de arena de análisis político, vamos a decir. Bueno, eso es lo que he escuchado yo de muchas personas que cuando pregunto o converso con gente, ¿es de ultraderecha o no José Antonio Kast? Mucha gente, en vez de decirme sí, es de ultraderecha, me dicen, se junta con gente de ultraderecha. Cosa que, ojo, es cierto. O sea, va al CIPAC y todas estas cuestiones. Pero aún así, y esto no por defender al presidente, dentro de ese grupo de ultraderecha mundial, a él es de los que lo encuentro el más light. No, sigue siendo ultra, pero menos, no sé, es como... ¿Sí? Me es enredado. Haciendo la analogía de la perilla de la radio antigua de 0 a 10, donde 10 es la derecha radicalísima y 0 Bópoli, el tan 6. Sí, yo creo que algo así. Sí. Oye, esta polarización que hay en los medios de comunicación, no solo en la política, también en programas de farándula, en distintos programas. ¿Crees que los medios están mostrando un reflejo de la sociedad o es la sociedad la que ha quedado así producto de los medios? Yo creo que hay un poco de ambas. Y tengo...
si tuviera que decantarme en una respuesta, yo creo que los medios tienen una responsabilidad muy grande. Y esto te lo enlazo empíricamente con la encuesta urbana de seguridad ciudadana y los datos de delincuencia. Yo a lo que me dedico es a eso, el derecho penal, la seguridad pública, a ser delincuente. No, pero es mi mundo. Y la disociación entre ser víctima, y sigue estando ahora con José Antonio Cast, entre ser víctima de delito y la sensación de inseguridad es altísima. Es uno de los países más contaminados desde esa perspectiva. Y la respuesta la da la misma encuesta urbana de seguridad ciudadana, que es la NUSC. Y esa lámina nunca se utiliza en los medios de comunicación porque no les interesa. La disociación entre sensación de inseguridad y víctimas de la delincuencia son las noticias de televisión. Lo dice la misma evidencia empírica de la encuesta. Yo te voy a contar una anécdota. Canal Mega, el programa Sin Indecisos, campaña constituyente. Estábamos en la previa, productora de Mega, conversando conmigo. Y yo le digo, oiga, mire, es que en materia de seguridad pública está muy contaminada por las noticias de televisión en los canales. Y le cito el dato empírico. Un abogado penalista que se dedicaba a trabajar en la Subsecretaría de Prevención del Delito del Gobierno de Chile de Piñera 1 y Bachelet 2. Le cito un dato empírico y se le abren así las pepas. Y me dice, es que Rodrigo, tú no puedes... Juan, literal, tú no puedes decir esto. Yo vi al periodista que me acompañaba, que es un periodista amigo del partido y no lo quería poner en aprieto, y me empezó a hacer como, oye, Juan, te conseguí esta invitación. No, güey, weón. Y yo por respeto a él, yo no escalé el conflicto, pero me pareció asqueroso. ¿Presión? Una presión brutal a un profesional del derecho penal y de la seguridad pública, que una productora de un programa de televisión me estuviera diciendo que yo no podía decir eso. ¿Qué asquerosidad es esa? No lo dije porque no lo preguntaron y no fue tema. Y por respeto a mi compañero de trabajo, que era el periodista que te digo, no escalé el problema. Pero eso te da cuenta del interés que tienen determinados sectores de medios de comunicación de instalar una narrativa. ¿Qué hacemos con los medios entonces? Porque por un lado encontramos posturas como la de Camila Vallejos que... No, estoy en desacuerdo con esa postura. Que pueden haber... ¿Ley de medio? No. Ley de medio. Hay otros que dicen que no hay que dejar las cosas tal cual, hay otros que dicen que hay que incentivar. ¿Qué hacemos con los medios de comunicación? Porque ahora acceso hay. Este programa prueba un poco de eso. Pero, ¿qué como hacemos? Liberal yo no estoy de acuerdo con la ley de medios. Como liberal en materia de derechos políticos, civiles, yo como periodista, set de principios. Yo como periodista tampoco estoy de acuerdo con la ley de medios. Buenas prácticas corporativas, pues Juan. Una ley de buenas prácticas corporativas. Algo de eso ya hay, pero profundizarla. Ejemplo, en países nórdicos, si mal no recuerdo es Dinamarca, te muestran el homicidio, te muestran el robo con violencia, el portonazo, pero abajo te dicen... la última estadística disponible del Ministerio de Seguridad oficial da cuenta de que hubo 3 portonazos en esta ciudad de 7 millones de habitantes. Tú ves el portonazo. Para hacerse la idea. Tú ves el portonazo y estás leyendo y dices, ok, tenemos un problema, ok, puedo ser víctima. ¿Cuál es la probabilidad de que sea víctima? 0,0001%. ¿Qué te da esa información? No salí a la calle solo con el portonazo y le metí la variable racionalidad que te permite vivir mejor, weón. Eso se debe hacer. Pero en Chile no es tema. No es tema porque el marco mental es la delincuencia y vivimos atemorizadísimos con el tema de los medios de comunicación, entre otras razones. No digo que la sensación de inseguridad sea ilegítima, pero se compone de varios elementos. Y esto de que los poderosos y la derecha controlan los medios y cosas así, porque, o sea, ayer, porque mira, depende de cómo está la luna, si es que esos periodistas son de izquierda o son de derecha. A mí me han tratado de periodistas de izquierda y derecha todos los días. ¿Conocen a Danilo Herrera? Sí, pues. Ya, Danilo Herrera subió ayer un tuitazo que muestra el titular del Mercurio con el IMASEC de junio del 2026 con Kast y con Boric en junio del 2025. El Mercurio. Sí. IMASEC con Kast. 2,4% supera las expectativas. Chile se recompone. Casi que la locomotora partió. Mientras que con Boric era crítico. El IMASEC de junio del 2025 bajo las expectativas, los mercados. El que lee eso... dice que no es político, porque recordemos de que los que hablamos de política somos el 1% de la población. El 99% restante está viviendo su vida. Hola, saludos a todos. Hola, ¿cómo están? Pero lee un titular y el otro, y tú dices, Kast la rompe y Boric no la rompe. Ya, pero ¿cuál es el punto? Porque de que los medios de comunicación inciden brutalmente en esto. Pero eso también puede ser una legítima línea editorial. Sí, pero me contamina el análisis. O sea, yo invito a ver a la gente un paper de Patricio Navia, del año 2015, que dice...
El mercurio miente, la tercera miente mucho más. Así se llama el paper académico de Patricio Navia con otro académico que lo publicaron en revistas indexadas. Saludos a los amigos del Mercurio y la Tercera. Y lo pueden buscar en Google. Recuerde, el mercurio miente, la tercera mucho más. Paper de Patricio Navia. Ponga esas palabras en Google y le va a salir. Analizan portadas del mercurio y la tercera desde el año 94, si mal no recuerdo, hasta el año 2013. ¿Qué hacemos entonces con los medios? Buenas prácticas corporativas. Yo nunca me sentaría, si fuera presidente o senador o diputado, nunca le diría a un medio, oye, no publiques esto, solo publica esto otro, ¿Y cuál es te prohíbo. ¿Y cuál es el error entonces en la propuesta de Camila Vallejo en torno a los medios? Porque calibra la perilla en 10 cuando debe ser calibrada en 6. Porque ella analiza de que los medios son el problema, mismo diagnóstico que yo, pero la solución que le da a eso, a mi modo de ver, se asimila, tiene un olfato de regímenes totalitarios. Una ley de medios, imagínate además en Chile, una ley de medios. ¿Cómo van a salir a gritar en Mercurio, la Tercera Mega, Canal 13? Y ahí con más justa razón de la que con justa razón piensan que trabajan. ¿Crees que los periodistas son de izquierda en Chile? Hay periodistas de izquierda y periodistas de derecha. Y está bien que tengan razón. Tú eres un periodista equilibrado. No, pero en general, tanto cantidad de gente de izquierda como de derecha, porque a mí Sí, me yo creo tienen que sí. chato porque dicen que todos los periodistas somos de izquierda. No, yo creo que es equilibrado. Yo ¿En creo serio? que, o sea, Juan Manuel Astorga pienso que es de derecha. Nemeth tiene su corazoncito repartido, creo yo. Repening es o sea, agarremos los matinales, que son los más incidentes. El 70% debe ser de derecha. Que está muy bien, y está muy válido y es muy legítimo. Pero no todos los periodistas son de izquierda. Es que siempre se instala como eso y se trata como de nivelar, porque es como, todos los periodistas son de izquierda, pero todos los medios son de derecha. Entonces digo, perfecto. O sea, quedamos nivelados, no sé, es como CNTA. raro. Claro, pero el que manda, el Big Boss y la línea editorial no la pone el periodista. Po, ¿Crees que hay animador. mucho telefonazo en el mundo de los medios? ¿Del Big Boss a la línea editorial o cosas por el estilo? Yo tiendo a pensar que sí. O sea, si a mí un candidato formal de un partido político, abogado experto en el tema que iba a hablar, una productora, un canal le dice, te prohíbo hablar de eso. ¿Cómo evalúas el gobierno actual hasta ahora? Horrible. ¿Por qué tan horrible? Porque yo tengo un diagnóstico compartido en torno a instituciones o que me baso en instituciones que buscan el desarrollo de los países en materia económica, y Chile requiere mayor presencia del Estado, requiere mayor carga impositiva en relación al Producto Interno Bruto. Ahí podemos entrar a analizar respecto de impuesto a empresa, impuesto a renta persona, IVA, entre otras cosas, pero en general estamos dirigiendo el timón del buque en oposición de la dirección de que el Banco Monetario, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Fondo Monetario y todas las instituciones que se preocupan del bienestar te dicen que Chile tiene que avanzar. ¿Y cómo le explicamos a la gente la necesidad de crear un mayor Estado, agrandar un poco el Estado, siendo que la sociedad no confía en el Estado? Con información. Hecho número 1. El presupuesto del Estado de Chile es de 90.000 millones de dólares aproximadamente por año. Hecho número 2, usted toma el estudio de ineficiencia de gasto público más acabado al respecto, que es del mismo Banco Interamericano de Desarrollo, y cifró en 5.800 millones de dólares. Eso es como el 1,8% del Producto Interno Bruto, como el 4 o 5% del presupuesto. Revisiones selectivas del gasto público de la OSD del año 2023, 0,13% del PIB de ineficiencia, eso es como 400 millones de dólares. Te tomo esos dos estudios. Banco Interamericano, OSD, 6.000 millones de dólares. Una brutalidad de plata. ¿Para qué estamos con cosas? Hay que apretar muchas tuercas. 90.000 millones de dólares es su presupuesto al año. 6.000 es su ineficiencia. ¿Qué nos han vendido como marco mental en Sin Filtro, en la prensa? Te muestran esos 5.000, te muestran el caso de Katy Barriga, que todos los fraudes, Qué entretenido. todos los fraudes de municipios sumados en los últimos 10 años son 600 millones de dólares. ¿Qué son 6.600 millones de dólares en un presupuesto total de 90.000 millones de dólares? Entonces yo no quiero quitarle la gravedad a esta parte de la torta, pero quiero hacerte ver esta otra parte de la torta, que es pensión garantizada universal, que son carreteras pavimentadas, que son calles pavimentadas, que son consultorios, que son programas GES. Ahora que José Antonio Castro, ese es un caso bueno, van a meter muchos más cánceres al GES, está muy bien eso. Eso está bacán, yo lo encuentro muy bueno. Entonces, y tú además comparas con la ley de Wagner, que esto los economistas que están viendo podrán entender de lo que hablo. La ley de Wagner te indica en materia de economía política de que a medida que tu Producto Interno Bruto sube, y el Producto Interno Bruto de Chile siempre sube, y el de los países en general va subiendo siempre, más o menos, pero siempre va subiendo, tu carga impositiva debe seguir subiendo.
Yo he hablado de un estudio en donde se toma Portugal, Corea del Sur, Uruguay y se me está yendo el tercer país, pero son todos comparables a Chile y Corea del Sur. ¿Corea del Sur es comparable a Chile? Corea del Sur antes del año 60 era más pobre que Chile. Sí, no, eso es verdad. Y le metió innovación y desarrollo a Chile. Y K-pop. Innovación y desarrollo y se disparó. Y otra crítica al gobierno de José Antonio, innovación y desarrollo, ¿qué es lo que se debe hacer? Cobramos el 0,4% del PIB en innovación y desarrollo, el promedio es 2,4%. Tenemos que avanzar para allá. Ninguna palabra. O sea, tú lees una carta al Mercurio de economistas de hace 2 domingos atrás y te dicen de que quieren incluso eliminar la única encuesta del Estado, del Ministerio de Ciencias, que va a preguntarle a las empresas cuánto hacen innovación y desarrollo para promover innovación y desarrollo. Lo quieren eliminar. Entonces, en materia impositiva te van en contrario a lo que se debe. Y en materia de innovación y desarrollo no lo hacen. Y el que me quiera decir y escribir en el programa, oye, Retic, pero en impuesto a empresa cobramos 27 cuando el programa de la OCDE 23, sí, pero eso es una media verdad. Porque si usted toma los países que tienen sistema integrado, que hacia dónde se va Chile, que México, Canadá, Colombia y uno más que se me va, todos cobran más que Chile, menos Canadá. Son como 6 o 7 los países del sistema integrado que hacia dónde va Chile y todos cobran más impuesto a empresa. Entonces cuando te dicen, no, que cobramos menos que el promedio de la OCDE, bueno, vamos a ver las peras con peras, los comparables. Oye, ¿Qué significa esto en simple? Y con esto termino. Menos consultorio, menos liceos públicos con mayor calidad, menos carabineros, menos poder judicial, donde el 98% del país se atiende en esos lugares. Oye, volviendo muy, muy atrás, me quedó una pregunta en el tintero que quería hacerte. Me van a matar los que están viendo el programa porque voy a volver muy atrás. Pero supongamos que hubiese ganado la presidencia de la República Janet Jara. ¿No crees que Donald Trump nos hubiera hecho pebre? ¿Nos hubiera estrujado? ¿Nos hubiera aislado? ¿Nos hubiera subido impuestos, tarifas, toda la cuestión, que hubiese sido un desastre geopolítico? Es más probable que sí a que no, pero con José Antonio Cast igual nos mete aranceles, nos torea, nos toca la espalda, nos toca la oreja. Pero bajo tu mismo criterio del volumen, ya podemos estar peor de 1 al 10 con Cast en relación a Estados Unidos en el 6. ¿Con Jara estaríamos en el 10? Sí, yo o sea, te concedo ese punto, pero no voy a vender mi soberanía electoral y nacional porque a Donald Trump le va a caer mal una toma de decisiones. Un costo hundido y asumido. ¿Y el costo país? Imagínate Chile ahí con un aislamiento económico. Pero te cambio el marco. ¿Tú de verdad le estás tratando de decir a los que nos están viendo de que hay que votar o un elemento muy importante para votar es lo que haga o deje de hacer Donald Trump? No es eso, sino que yo creo que algo de eso puede haber. Hay que tenerlo presente. Porque algo que pasaba y lo conversábamos creo que al principio del programa es que todo en Chile, todo en política, incluso empresarialmente, se discute como para adentro, para Chile, como que si afuera no nos influye nada. Como si algo pasa con la cordillera que es como que estemos de espalda a la pared y nos miramos entre nosotros, como si las cosas no llegaran. No, aquí no va a pasar, aquí no. Pero lo que pasa es que sí hay que tener consideración en eso. Sí, ahora, es justo es un elemento a tomar como argumento para votar la influencia que puede tener una potencia sobre nosotros, claro, bajo la cuestión de ser soberano y cosas así, es injusto. ¿Y cuánto pero más es una realidad. ¿Y cuánto más nos pescaría China si Jara hubiera sido presidenta? Y China le está dando torta y media a Estados Unidos en todo ámbito, hoy. No, totalmente. No, entonces te netea la prevención. Pero estaríamos en medio también de una tensión y una discusión, nos tendrían así. Ahora, Chile ya está súper metido. O sea, sin lugar a dudas, si hubiera salido Janet Jara, se habría... hablando, la perilla quedó como parte de este programa. De conflictividad internacional de Chile habría subido. Sí, absolutamente. China habría sido algo muy positivo para ellos, pero Estados Unidos no lo habría dejado tranquilo y en paz. Totalmente, pero aparte es que siempre se relaciona con China. Hoy me acordé de algo. ¿Qué? Subí un video que invito a la gente a ver de René Schneider. ¿Sabes por qué? Y tiene que ver con esto. Con China. Y con Estados Unidos. Tuve una conversación la semana pasada, parrilla, vino, carnes, con amigos muy de derecha. Y me dijeron, no, es que sin Allende no habría habido Pinochet. Allende tuvo un gobierno nefasto. Y yo les recordé, no por defender a Allende, pero que René Schneider fue asesinado por la extrema derecha en confabulación con la CIA antes de que asumiera Salvador Allende. Y se le abrieron los ojos así, porque estábamos tratando de entender genuinamente. No era una competencia porque él tenía razón. Y me dijeron, ¿sabes qué, Rodrigo? Metiste una carta arriba de la mesa que me hace reflexionar. Porque si mi tesis
estoy hablando como el de derecha que era mi amigo, si mi tesis es que Allende fue un pésimo gobierno, no me cuadra de que antes de que fuera gobierno Claro, po. hubieran matado al comandante y jefe del ejército, que además les dolió porque son hijos de militares. Sí, po. Entonces, la pregunta que aparece es, ¿cuánto del mal gobierno de Allende obedece Era por a afuera. sus decisiones o a la injerencia externa? No, pero también uno Fue una muy bonita conversación. podría haber también una contraargumentación ahí de tal vez les habrá faltado a Allende un poco un poco más de visión geopolítica para hacerlo todo más parcelado, para no provocar, digamos, Todo. sabiendo la situación en la que está. Totalmente, te lo compro todo ese argumento, ¿sí? Podría ser. Pero en fin. Rodrigo Rettig, militante del Partido Liberal, abogado. Muchas gracias por participar en este programa. Discrepemos, tercer capítulo de esta temporada de crowdfunding. Gracias, Juan, por la invitación. Lo pasé muy bien, estuvo muy entretenido. Algo nuevo para mí este tipo de entrevista y la valoro mucho. Y un saludo a la gente que nos va a ver. A ustedes, fieles acá, muchas gracias. Gracias por las miles de visitas en las entrevistas anteriores y seguiremos trabajando para usted. Chao, chao.